Muchas gracias por acompañarnos en otra edición más de Ojo Crítico. Les saluda Alberto Miranda. Recuerda suscribirse a este canal para acceder a todo nuestro contenido, para crecer y derrotar juntos la censura del orteguismo. En una edición más hablaremos con una experta referente a la participación política que han tenido las mujeres dentro de la democracia nicaragüense, los procesos que han tenido que vivir a través del siglo XX para reivindicar derechos y luchar para que se reconozcan otros. Asimismo, abordaremos el desempeño que han tenido en la oposición, la resistencia que han hecho ante un Estado violento, represor y machista, al igual que los cambios que se necesitan para una verdadera transformación social en el marco del respeto a los derechos humanos universales de todas y todos. Pero antes de pasar a nuestra entrevista central, veremos un reportaje referente a este tema. Han pasado 67 años desde que el Estado nicaragüense reconoció el derecho al voto de las mujeres, donde destaca la maestra Josefa Toledo de Aguerri, quien junto a otro grupo de activistas luchó para que esta facultad fuese aprobada en 1955 y ejercida en 1957. Sin embargo, las luchas de los movimientos de mujeres se remontan desde principios del siglo XX, ya que éstas tuvieron excluidas de la participación y toma de decisiones políticas hasta mediados de ese periodo. Para entonces, los esfuerzos se enfocaban en reivindicar derechos educativos, servicios de caridad y rol reproductivo. El feminismo en Nicaragua tiene unas raíces particulares, pues no es un feminismo sin ánimo de ponerlo como incompetencia, pero es un feminismo que proviene de la movilización, que proviene de claves y raíces, no sé si usar el término raíces populares. O sea, es un feminismo que viene de las mujeres organizadas en la Asociación de Trabajadores del Campo. Es un feminismo que viene de las mujeres de Matagalpa, que por cierto hoy la policía se está tomando uno de los locales del colectivo de mujeres de Matagalpa. Porque en otros países de la región siempre hay como esa perspectiva de un feminismo que viene de la academia, ¿verdad? De las universidades, más teórico. Y eso no desmerita nada, pero el feminismo nicaragüense en particular proviene de las mujeres organizadas en la lucha por sus derechos, proviene de las mujeres que trabajamos arduamente porque se aprobaran las leyes contra la violencia hacia las mujeres, porque se reconocieran derechos económicos y políticos. A pesar de que a mediados del siglo pasado no había una conciencia plena de lo que significaba ser feminista, el rol que desempeñaban diferentes actoras tuvo un papel preponderante para los cambios sociopolíticos que han suscitado en el país. Muchos movimientos de mujeres, por ejemplo, durante la insurrección popular contra la dinastía de Anastasio Somoza en los años 70, se destacaron por ser activas en la toma de decisiones durante este proceso, con campañas para liberar a los presos políticos de ese entonces, en apoyo logístico como secretarias, mensajeras o bien en el papel de guerrilleras. Durante esa época destacaron figuras como Nora Astorga, Mónica Baltodano o Dora María Telles, esta última hoy en día presa política de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Aunque estoy convencida de lo cuestionada que en este momento está siendo es la revolución de 1979, por todo lo que significó con sus claros y sus oscuros, y que ciertamente en los últimos años se han puesto aún más en evidencia los oscuros que tuvo. Sí tengo que decir que es un referente en materia de participación política de las mujeres. Las mujeres hemos tenido una participación que es innegable, pero que no ha terminado de ser reconocida a nivel estructural por parte de los estados.
Nosotros conocemos ejemplos muy significativos de mujeres que estuvieron en la primera línea de combate armado, que dirigieron batallones, que pusieron el cuerpo, digamos, y fueron parte de la derrota de la dinastía somocista, ¿no? En ese periodo en el ejército popular sandinista. Lo que sucedió en los años 80 fue que los grupos de mujeres, digamos, que efectivamente habían tenido una participación completamente fundamental para el triunfo de esa revolución, fue que en la búsqueda de mejores condiciones, de avances, digamos, para los sectores de mujeres, en la búsqueda, digamos, de garantizar condiciones de salud, de acceso a la educación, en los planes, digamos, de la dirigencia superior de esa revolución nunca estuvo como una prioridad defender los derechos de las mujeres. Entonces, por ahí vos ves que en la Junta de Gobierno que se crea de Reconstrucción Nacional post-triunfo revolucionario son 9 los comandantes. Luego de la derrota del FCLN en las urnas durante los años 90, la figura de doña Violeta Barrios de Chamorro, la primera mujer presidenta elegida democráticamente en Nicaragua, jugó un papel muy importante en la reconciliación del país, luego de una devastadora guerra de años entre el Ejército Popular Sandinista y los Contra. Cabe destacar que durante este cambio de gobierno y la transición de la primera dictadura de Daniel Ortega a la democracia, surgieron significativos movimientos de mujeres. Dentro de ellos se conformó el Movimiento Autónomo de Mujeres, el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, el Movimiento Nidia White, entre otros, que impulsaron iniciativas como las Comisarías de la Mujer, aperturando la primera en 1993. La lucha de las mujeres en los primeros años porque tuviésemos en los años 80 una constitución de la República que por primera vez reconoció que todos los seres humanos, hombres y mujeres, teníamos derecho en esa constitución de los años 80 en Nicaragua, que fue una lucha de muchísimas mujeres, digamos. Yo me acuerdo de los cabildos abiertos y todo, donde íbamos consultando barrio por barrio, en los diferentes departamentos hasta llegar a lograr que realmente se reconociera. Luego podemos decir todo el movimiento por el hecho de que lográramos tener en los marcos jurídicos igual participación en los asuntos de la nación. La constitución de una gran cantidad de organizaciones de mujeres a través de las cuales fuimos consiguiendo la ley, primero la ley contra la violencia hacia las mujeres, el hecho de haber conseguido las comisarías de la mujer y la niñez, aunque después la dictadura de Ortega Murillo prácticamente las haya desaparecido, pero en los años 90 tuvieron un papel relevante que fuimos ejemplo en el mundo. Luego también podemos hablar de la ley 779, que fue una evolución a este nuevo marco jurídico, pero que también en el transcurso pues, fue desvirtuado por el régimen Ortega Murillo al clasificar pues, los femicidios de una manera diferente a la que nosotras pues, la habíamos propuesto también en las leyes de la República. Y ya no digamos el hecho de que el aborto terapéutico, digamos, estaba reconocido desde los tiempos de Zelaya y que el régimen, pues, los negoció en alguna manera para poder volver al poder después digamos, 2007, que ellos retornan al poder. En 1998, Zoila América Ortega Murillo decidió hablar públicamente y romper el silencio referente a los años de abuso que sufrió por parte de su padrastro, el actual dictador Daniel Ortega Saavedra. Este acontecimiento marcó un importante precedente dentro de las organizaciones feministas, los movimientos de mujeres y la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres, al igual que en la búsqueda de justicia y la participación política igualitaria. Sin embargo, con el Pacto Ortega-Alemán, la reivindicación de los derechos de las mujeres en la participación política y ciudadana presentó un retroceso con la exclusión de las organizaciones de la sociedad civil en la toma de decisiones dentro del Estado-nación. Las mujeres
como decía, no solo durante el gobierno sandinista, incluso antes, y aún recrudeciéndose más con la dictadura de Ortega y Murillo, fueron cercenando derecho tras derecho. Solo su instauración se bastó y se dio, bueno, gracias a muchos pactos y muchas negociaciones que ya conocemos todo en el país, pero una de esas principales que no hay que olvidar, que todas te lo vamos a decir, es cómo Ortega desde entrada marcó un arremetimiento contra las mujeres y los movimientos de mujeres y sus derechos en el país, y nuestros derechos en el país. Porque al aliarse con algún sector de la iglesia y totalmente prohibir el derecho a decidir, el derecho a un aborto seguro, el derecho a la vida para muchas mujeres, que eso fue, creo que, un retroceso fundamental para establecer cómo inició el periodo de Ortega en el país, sin arte de recordar que desde que un partido tiene como candidato presidencial al mismo hombre por más de 30 años en ese momento, o más de 20 años en ese momento, y que este hombre es acusado de ser un abusador sexual, y aún así se le da plataforma, desde ese momento das libre entrada a un estado de impunidad que arremete directamente contra los derechos de las mujeres. Yo quiero ser clara también en decir en que la política en sí misma, la exposición pública, el activismo público, es un espacio violento para las mujeres, en el cual tenemos que demostrar a veces 2 y hasta 3 veces nuestras capacidades, porque se nos juzga por cómo nos vemos, si cumplimos o no con los roles y patrones de género que la misma sociedad nos ha asignado. Y tercero, también tenemos que luchar contra la estigmatización y los intentos de invisibilización que hay del rol de las mujeres. Por ejemplo, y voy a citar un ejemplo muy reciente, que tal vez no va a gustar mucho, en la última mesa de negociación y de diálogo no habían mujeres por parte de la oposición ahí dando la cara, representando, porque siempre, y no voy a decir que no es porque no estuvieran haciendo un trabajo activo, había mujeres valiosísimas haciendo un trabajo activo en todos estos procesos, pero el reforzamiento de los roles de género, de que son los hombres quienes toman las decisiones fuertes e importantes, es una lucha que nos toca dar también a las mujeres que estamos en los espacios de activismo y en los espacios políticos del día a día. No se puede seguir separando como si la nueva Nicaragua o el retorno de la democracia o la caída de la dictadura fuese una cosa que no tiene nada que ver con garantizar los derechos de las mujeres y de las disidencias. Yo creo que precisamente tratando de destruir por completo este sistema de opresión, este sistema de abuso, este sistema de violencia en el que la dictadura nos ha envuelto, es que no podemos dejar pasar ya un mínimo derecho que no sea respetado, es decir, todos los derechos para todas las personas. Y es importante que para poder llegar a esa reflexión tengamos el tiempo de discutirlo, tengamos los espacios para informarnos, tengamos los medios científicos, digamos, para que las personas tengan la oportunidad de generar criterios, opiniones y tomar decisiones en ese sentido. Entonces, cuando a nosotros nos dijeron, vamos a elecciones con el dictador, nos decían, vamos a elecciones con el abusador sexual, vamos a elecciones con el violador, vamos a elecciones con el asesino. Y eso es, digamos, sostener el modelo de lo que se quiere cambiar. Sin duda las políticas públicas son importantes, pero hay algo también que tenemos que seguir como rompiendo y como deconstruyendo mentalmente, y como todo esto imaginario, toda esta cultura patriarcal, que más allá de las leyes y todos estos avances que sucedan, si impera todavía, ¿verdad?, como toda una cultura en que las mujeres somos menos, en que las mujeres no tenemos voces, en que las mujeres no son dueñas ni de su propio cuerpo y sus decisiones, realmente no vamos a ver cambio profundo en Nicaragua, ¿no? Reivindicar nuestro espacio desde el exilio ha sido fundamental. Primero porque han sido 4 años en donde hemos vuelto a crear, a construir toda una red, toda una comunidad
en donde hemos tratado, desde los espacios en los que conozco y en los que he participado, de ir rompiendo con ciertas prácticas políticas que nos hacen muchísimo daño, que hemos dado cuenta que no queremos seguir replicando y que es necesario, de verdad, como repensar otras formas de ser política. Realmente cambiar una cultura, como vos mismo decís, influye en muchos tipos de factores, y tienen que ver no solo un sector de la sociedad, sino que todos, por no decir la mayoría, e incluso quienes tienen mayor poder en el país, deberían de acercarse y empujar. Hay no solo una gran responsabilidad del gobierno en esta estructura política, hay una gran responsabilidad de la clase empresarial alta. Y en sí misma también el reto les va a las organizaciones políticas en el país y a las organizaciones en general, ¿verdad? Movimientos sociales en el país que tienen el reto de la coherencia, tienen el reto de ser coherente con lo que se predica, tanto como con la práctica. Tienen el reto de comenzar desde sus propias organizaciones a hacer el cambio. Y como individuos también tenemos esa responsabilidad con tanto dolor y sufrimiento que hemos vivido en el país. No precisamente tienes que estar en una organización política para hacer el cambio. Como ciudadano tenemos derechos y deberes de contribuir a una mejor cultura social, a una mejor sociedad, a una sociedad en la cual se empuje a crecer y no se vaya deteriorando como lo hemos visto. Gracias por continuar con nosotros. Conocimos cómo se ha dado el desarrollo de la lucha para la reivindicación y el reconocimiento de derechos en una sociedad conservadora. También conocimos cómo los derechos obtenidos por medio de estas luchas feministas se han visto opacados por la herencia de una política machista y patriarcal que ha degradado nuestra cultura política y les ha cerrado espacios de participación ciudadana y política a las mujeres para generar un verdadero cambio social. Pero para conocer la temática más a fondo nos acompaña María Teresa Blandón, activista y directora del programa feminista La Corriente. Gracias por acompañarnos en este programa. Para iniciar esta entrevista nos gustaría saber cómo fue el desempeño y la participación de las mujeres en la política de Nicaragua durante el siglo pasado hasta la fecha, iniciando desde la presidencia de Zelaya a principios del siglo XX. En la historia de Nicaragua, igual que en una buena parte de América Latina, los cambios o las transformaciones que se dieron en materia de participación política de las mujeres ha sido un proceso lento y desigual. Y evidentemente los cambios que fueron ocurriendo en el siglo XX pues tuvieron que ver con las luchas de las propias mujeres inspiradas por la idea de liberalismo. Con Zelaya lo que tuvimos fue algunos cambios en materia de la legislación. O sea, logramos ciertos cambios de carácter jurídico, legal, formal, pero que no estuvieron acompañados de cambios, digamos, en la cultura política y en las estructuras y dinámicas institucionales. Entonces, la participación de las mujeres a comienzos del siglo XX fue muy limitada. Hay que recordar que no es sino hasta 1955 que se reconoce legalmente el derecho de las mujeres al voto. Somoza efectivamente se negaba, Somoza García se negaba a que las mujeres votaran con el argumento de que éstas no tenían criterio propio para votar, no tenían sentido común y que iban a hacerlo
de acuerdo a lo que le orientaran sus maridos. Así era tal el pensamiento de del fundador de la dinastía de los Somoza. Pero en 1957, cuando por primera vez las mujeres ejercen el derecho al voto, pues aquello fue una revolución en la conciencia de las mujeres. Digamos, todavía hay relatos que han recuperado algunas historiadoras que hablan de cómo las mujeres en ese año salieron a votar masivamente. Y claro, evidentemente algunas votaron por los candidatos del somocismo, pero otras votaron, digamos, por el único partido de la oposición, que en ese momento era el Partido Conservador. Pero es importante señalar que para que las mujeres pudieran votar, o para que en el 55 se pudiera reconocer ese derecho y finalmente ejercerlo 2 años después, fue preciso que un grupo de mujeres, digamos, trabajara, cabildeara, difundiera ideas que demandaban el derecho de las mujeres al voto. Destaca en esa, digamos, en esa lucha por el derecho al voto la profesora Josefa Toledo de Aguerri, que efectivamente era de tradición liberal y que en ese sentido pues tenía una cierta capacidad de influencia en el régimen somocista de aquella época. Ella junto a otras mujeres pelearon esta batalla hasta ganarla. Los procesos políticos en Nicaragua que han sido accidentados se han desarrollado a través de una visión machista y patriarcal de la diplomacia, lo que se ha evidenciado también dentro del gobierno actual y algunos movimientos sociales. ¿Cuál es la importancia de la participación de las mujeres dentro de la toma de decisiones políticas y cómo esto podría beneficiar a una sociedad tan conservadora como la nuestra? La democracia, desde los preceptos básicos del liberalismo, de lo que habla es de igualdad. Es un principio fundante. El liberalismo reconoce que todos somos iguales en derechos, que no puede haber discriminación en razón del sexo o del género o de la clase. Entonces eso está en la base de las ideas liberales que fundaron también estas nociones de democracia liberal. De tal manera que no puede hablarse de democracia ni aún en los sentidos más o en el significado más básico, si no se incluye al 50% de la sociedad que somos las mujeres. De tal manera que es un principio nuclear, ¿no? No puede haber democracia si hay exclusiones, y mucho menos exclusiones tan odiosas como la que se ha ejercido en contra de las mujeres. La legitimidad de los gobiernos democráticos pasa por la equidad de género, pero una equidad sustantiva que va más allá del derecho al voto. Todo lo que se discute en el Estado, las leyes, las políticas públicas, la racionalidad con la que funcionan las instituciones del Estado, pues afectan a los hombres y a las mujeres. Y a las mujeres, por supuesto, que las va a afectar de manera particular, tomando en cuenta el rezago histórico y las brechas de desigualdad que persisten en nuestras sociedades. Entonces, la participación de las mujeres es crucial para consolidar una propuesta democrática, para desmontar las estructuras de discriminación, para lograr que las demandas, que las necesidades de las mujeres sean puestas en el centro también del quehacer del Estado. Y para eso es preciso que el Estado reconozca que las mujeres son
ciudadanas, que son sujetas de derecho, que sus necesidades no son secundarias ni son particulares, que son, digamos, universales y que tienen que ser puestas en el centro del quehacer del Estado. El Estado es una entidad pública cuya legitimidad está dada porque representa o debe representar los intereses y tutelar los derechos del conjunto de la ciudadanía sin ningún tipo de exclusión, sin ningún tipo de discriminación. Entonces, el papel de las mujeres es crucial, no solo para votar, sino para representar a los intereses del conjunto de la sociedad. Y también para asegurar que los temas relativos a la desigualdad, a la discriminación, sean resueltos por el Estado. Por eso es que su presencia en todos los niveles de toma de decisiones y en todos los procesos de elección de representantes tiene que ser una prioridad. Dentro de la oposición nicaragüense, ¿cómo se ha desempeñado el rol de las mujeres durante toda esta crisis sociopolítica que hemos venido arrastrando desde el 2018? El tema es que esta oposición es diversa. Algunas agrupaciones, algunas coaliciones, algunas plataformas son más proclives a reconocer la participación de las mujeres, a incorporar en su análisis esta problemática que en general quienes la hemos llevado al debate somos los colectivos feministas. Pero hay otras coaliciones que han sido bastante insensibles o bastante reacios en realidad a abordar estos temas. De hecho, junto a la represión y a la persecución y a la censura que hemos sufrido durante los últimos años, pues hay que sumarle discursos muy hostiles, muy sexistas que han venido lamentablemente de algunos voceros de la oposición autodenominada azul y blanco. Pero esto para nosotras no es ninguna sorpresa porque, digamos, porque en la propia oposición hay un debate muy intenso sobre las nociones que se tiene de democracia. Para algunos, el límite o la propuesta es salir del régimen Ortega Murillo y elegir otro gobierno, en una perspectiva muy cortoplacista, muy de mínimos. Pero hay otra parte de la oposición que sí creo tiene un debate más responsable, más maduro, más reflexivo acerca de cuáles son los cambios que necesita la sociedad nicaragüense, incluyendo, por supuesto, esta dimensión de género que para nosotras es insoslayable. Ya para ir cerrando el programa, me gustaría conocer cómo se ha llevado este proceso de participación política de las mujeres actualmente en las zonas rurales y cómo se ha desempeñado el movimiento campesino para integrar a las mujeres en la toma de decisiones y hacer también un cambio social desde las comunidades. El machismo lamentablemente es transversal y está en las zonas urbanas, en las zonas rurales, están en las clases altas y en las clases medias y en las clases empobrecidas, está en los sectores adultos, en los grupos adultos y también está en los jóvenes. O sea, lamentablemente es, digamos, transversal. Durante los últimos 30 años hay organizaciones de mujeres y organizaciones feministas que han hecho un trabajo muy valioso en el campo. Las mujeres rurales se han organizado,
han defendido derechos, incluyendo los derechos económicos, incluyendo el derecho a vivir libres de violencia y el derecho a ser tomadas en cuenta y a participar. De tal manera que en ese sentido han habido avances, pero son avances que hemos ido promoviendo las propias organizaciones de mujeres. Y tal vez por eso es que los partidos políticos y los regímenes autoritarios como el que tenemos ahora en Nicaragua, pues siempre han tenido una actitud hostil hacia los colectivos de mujeres que promovemos derechos, ¿no? Y que desarrollamos estos procesos de empoderamiento colectivo. Y en esta crisis, pues eso ha quedado clarísimo. El régimen Ortega Murillo ha clausurado a todas las organizaciones no gubernamentales de mujeres y feministas que venían desarrollando esa labor de organización, de toma de conciencia, de incidencia. Entonces ha sido para las mujeres rurales muy, muy difícil, digamos, sobrellevar o reaccionar frente a esta crisis política. También porque han habido estrategias de mucha persecución, de mucho control por parte del régimen Ortega Murillo en las comunidades rurales. De hecho, han amenazado a las mujeres para que abandonen los colectivos, para que no se reúnan. Entonces, hay mucho temor en las mujeres del campo, tanto del Pacífico como de la costa caribe del país. Eso no quiere decir que las mujeres no tengan su opinión y que pues no estén preocupadas. Claro que están preocupadas y además están enfrentando de una manera muy tremenda pues los problemas que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con la migración. Ellas se han quedado, digamos, en muchos casos haciéndole frente a la sobrevivencia de la familia, haciéndole frente también al impacto que han tenido los desastres, digamos, como los huracanes y como la sequía, y haciéndole frente también a la violencia frente a un Estado pues que no está atendiendo su problemática y que no está haciendo nada para ayudarles a enfrentar esta situación de pobreza y de violencia. Muchas gracias, María Teresa, por su tiempo y esta entrevista. Asimismo, gracias a ustedes por informarse con nosotros. Recuerde que pueden dejar sus comentarios y sugerencias en nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales.